Bienvenidos otra vez a las buenas nuevas para todos aquí en el canal de la Misericordia. Y bueno, les invitamos a que siempre estén en sintonía de este programa, donde siempre estamos compartiendo con ustedes temas muy interesantes y sobre todo en la Cuaresma. Padre, buenas nuevas. Buenas nuevas, hermana. ¿Cómo estás? Bueno, bien, gracias a Dios y a la Virgen, viviendo en profundidad esta Cuaresma. El llamado a la conversión que el Señor nos hace. El miércoles de ceniza se nos hizo un llamado hermoso. Conviértete y cree en el Evangelio. De ahí que todos los cristianos debemos estar trabajando en nuestra conversión, nuestro cambio de vida. Porque Dios quiere que nosotros seamos santos. Y la vía más segura para vivir la santidad es ser devoto del sacramento de la confesión. Hay santos que llegaron a confesarse todos los días, como el santo cura de Ars, San Juan María Vianney, como Don Bosco en una ocasión, como San Luis María Griñón de Montfort, en algunas etapas de su vida, todos los días se confesaba. San Martín de Porres. Interesante. Muchísimo. Sí, porque el grado de santidad mismo le hacía ver los errores, los pecados. Que no querían ofender a Dios con el mínimo pecado, con la mínima acción. Entonces lo hicieron por un tiempo para perfeccionarse, ¿no? Exacto. Porque buscaban vivir en plenitud la santidad. Bueno, a ellos les interesaba la santidad, pero hoy día la santidad no le interesa a mucha gente. Sí, porque también hay muchos documentos que hablan de la santidad. Muchas veces se nos pregunta qué es la santidad, cómo conseguimos la santidad. Realmente yo estoy llamado a ser santo, esto de dónde proviene. No, y una página del Concilio Vaticano II que pasa por inadvertida, ¿no? Exacto. Porque se cita el Concilio Vaticano II en ese diálogo con el mundo moderno, como la Gaudium et Spes, y los decretos, la Dei Verbum también, sobre la relación entre Biblia, tradición, magisterio. Oye, pero el capítulo 5º y 6º de la Lumen Gentium, sobre la santidad, parece que no es objeto de predicación, ni de examen, ni de meditación, ni de propuestas pastorales. No sé, yo pienso que el tema de la santidad no es objeto de reflexión ni meditación como quisiéramos, como debiéramos, quiero decir. Sí, porque esa es la meta, ¿no? Llegar a la santidad, pero yo pienso que también puede ser un tema de fe, ¿no? Que la persona sienta, oye, realmente Dios quiere que yo sea santo. Y trabajar por eso, pues no estamos seguros de que Dios quiera esa santidad. Porque si no la tomamos en cuenta, por algo es, Padre, porque realmente hay esa crisis en estos momentos de que pocas personas trabajan en ese llamado a la santidad, que es importante. Te ha dicho para algo Dios. ahí realmente que es cierto. Estamos viviendo una crisis de santidad en la iglesia. Me gustó esa expresión. Una crisis de santidad. Porque nos hemos acostumbrado a vivir una vida cristiana mediocre. Exacto. Yo juzgo, yo critico, yo digo palabras obscenas, yo manifiesto ira, yo impongo mis ideas a los demás, yo pienso que tengo la razón, que los demás están equivocados y lo manifiesto públicamente y grito y soy cristiano, soy cristiano. Y al igual me he visto de una manera exagerada y gasto dinero en prendas, en maquillaje, todo, venga, no importa, y soy cristiano, y sigo la moda, y soy cristiano, y trabajo por la Iglesia Católica, y soy cristiano. ¿Para qué la santidad? Exacto. Sí, porque si realmente conociéramos pues la magnitud de nuestros actos ante Dios, siendo conscientes de la santidad, no caeríamos en eso porque estamos conscientes, bueno, Dios quiere que yo sea santo, Dios quiere que yo sea santo, y me voy en esa línea, pues, me voy en esa línea y trabajo en esa línea, pero si no lo veo, no es para mí importante y no lo tengo claro de que cada acto Dios quiere que yo lo cuide, que me esfuerce por leer su palabra, de estudiar, de tener libro espiritual, entonces como que ahí... Que me confiese, que examine mi conciencia, que deje mi mal carácter, que ame a todo el mundo por igual, que no haga acepción de personas, que no juzgue,
etcétera, etcétera, ¿no? Sí, porque la santidad, o sea, realmente para alcanzar la santidad se necesita ese deseo y es como usted dice, o sea, si a mí realmente yo no estoy interesado en la santidad, de ahí partimos, ¿no? Si no hay interés, mire, porque no quiero que se malinterprete, ¿no? Pero para muchas personas lo más importante es hacer dinero que sí, ser santo. hay otros No es que no intereses. se necesite el dinero, no es que no haya que hacer dinero, buscar dinero porque lo necesitamos para vivir, sino que cada causa en su lugar. Si bien el dinero es importante, ¿cuánto más no es que vivamos en la plena voluntad de Dios? Que le agrademos a Él con nuestra manera de vivir, que pensemos en su palabra, que se desarrolle en nosotros el temor de Dios. Me gusta ese pasaje de la segundo domingo de Cuaresma, cuando los apóstoles estuvieron con el Señor en el Tabor, y después esa teofanía donde aparece Moisés y donde aparece Elías. Esto es lo que yo aquí me llama la atención cuando hay un predicador no católico en estos días diciendo que ninguno ha resucitado. Entonces, ¿quiénes son estos que estaban en el Tabor? Pues, era un cuento de hadas. Y dice que conversaban con Jesús. Y él decía que como nadie ha resucitado, María no está resucitada y no está viva. Pero miren ustedes lo que se está predicando. Miren ustedes lo que se está predicando. Entonces yo pregunto, ¿quiénes estaban en el Tabor? O sea, eso lo inventó Jesús, lo inventó Pedro. Y es un pasaje de tradición sinóptica. Mateo, Marcos y Lucas. Y el mismo Pedro dirá en sus cartas que él estuvo allí y que escuchó la voz y que vio a vio a Moisés y a Elías. Entonces, como que dice que nadie ha resucitado. Es que interpretan también lo que dice San Pablo literalmente y a su modo, ¿no? Por eso es que hay que tener cuidado con la Biblia, porque si uno no sabe leer la Biblia, la misma Biblia se va a contradecir permanentemente. Entonces, aquí aparece Moisés y aparece Elías hablando con el Señor sobre los acontecimientos que se van a dar. Y después de esta teofanía, dice que estaban llenos, inmersos del temor de Dios. Que imagínese. Ahí se ve el fruto de esa teofanía, ¿no? Y el temor de Dios es algo que hemos perdido. Y es uno de los dones del Espíritu Santo. Cuando una persona desarrolla ese sano e innecesario temor de Dios, procura vivir la santidad. Precisamente porque falta el temor de Dios, la gente vive como le da la gana. Y piensa que Dios no lo ve, y piensa que nadie le va a pedir cuentas de sus actos a la hora de la muerte, porque se ha perdido el temor de Dios. Y esto incluso en pastores no católicos y pastores católicos. Decimos lo que pensamos porque también podemos estar perdiendo el temor de Dios. Dice la Sagrada Escritura que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. El principio de la sabiduría, de la verdadera sabiduría, de la única sabiduría, que es la de Dios, la divina, y que nosotros debemos asumir, es el temor de Dios. Entre más temor de Dios desarrollemos, menos vamos a pecar. Ese es el punto. Entonces, por eso hay que pedir el Espíritu Santo, y cuando uno se llena del Espíritu Santo, obviamente uno tiene más temor de Dios, ¿no? Para mí, de los dones del Espíritu Santo, para mí el primero es el temor de Dios, como el don de piedad, como el don de consejo. Son dones bonitos, ¿verdad? Del Espíritu Santo. Sí. Pero si no hay temor de Dios, venga el pecado. Venga, a mí me gusta esto, me siento bien con esto, yo no ofendo a nadie con esto, ¿por qué no hacerlo? ¿Sí? ¿Por qué? No tienes temor de Dios. Si tuvieras temor de Dios, seguro que no lo estuvieras haciendo.
Exacto. No miedo, ¿no? Porque a Dios no le se puede tener miedo, pero temor sí. Pienso que en esta cuaresma, como realmente meditar cuáles son mis intereses, pues. Porque realmente si yo estoy interesada en que Dios me quiere santo, me quiere santa, voy a buscar la ayuda. Porque solos no vamos a poder alcanzar la santidad, necesitamos de ayuda de alguien, buscar la forma de salir de mis vicios, de mi carácter. Bueno, si estoy haciendo mal hoy, ver cómo puedo hacer para salir de eso, con la iglesia, pues. Porque la iglesia tiene muchísimas herramientas para alcanzar la santidad, ¿no? Y sobre todo los sacerdotes, que nos confiesan y nos pueden decir, bueno, tienes que hacer esto, puedes hacer esto. Entonces ahí es donde está el tema de la crisis, ¿no? Porque nos quedamos en esos actos que usted ha mencionado, bueno, no hago daño a nadie y me quedo así, pues. Pero nada es como cuando la persona realmente está interesada en salir de esa situación. No, y ahí piensa que Dios, para que la persona se sienta bien, le pone por delante hasta el pecado. Hasta el pecado. Este dinero que encontré, este dinero que yo me puedo apropiar ahora, Dios me lo puso por delante. O Dios me puso por delante esta chica casada que se está enamorando de mí, o al revés, este hombre casado que se está enamorando de mí, Dios me lo puso por delante para ayudarme porque me hace sentir bien. No, el fin no justifica los medios. Eso es un principio moral. Porque estoy embarazada y si traigo este niño al mundo me voy a tener complicaciones en el trabajo o con mi familia, mejor me lo saco. Y Dios me está dando la oportunidad de sacármelo con el dinero que me llegó para. El fin no justifica los medios. El pecado es pecado objetivamente. Objetivamente, no depende de la persona. Si es la persona la que decide si es o no pecado. No es la persona. Pienso que también es la palabra de Dios la que nos dice lo que es pecado. Que también para eso existe la confesión, ¿no? Que en la medida que me voy confesando, voy alcanzando esa santidad, porque si no, voy afinando mi conciencia. Esa es una de las grandes ventajas de las personas que se confiesan frecuentemente. Sí. Entre más se practica la confesión, la conciencia más se afina. Y es lo que pasa en iglesias no católicas. Como no se practica la confesión, la conciencia no se afina. La palabra de Dios sí la va a afinar, su oración sí lo va a afinar, pero hay situaciones de pecado que pueden permanecer ocultas, empañadas, por ejemplo. Voy a poner un caso, ¿no? Una persona con 3, 4 hijos, casada por la iglesia, y de pronto abandona a su familia y dice, no, ahora yo acepté a Jesús, mi Señor y mi Salvador, y lo acepté para que vivir en gracia, y deja a su familia, y deja sus hijos, y aceptó a Jesús como su Señor y Salvador, y se unió a otra persona que también es salva y también aceptó a Jesús como Señor y Salvador. Incluso se llegaron a casar por la iglesia evangélica, dejando un matrimonio con varios hijos. Porque la palabra de Dios dice que yo cuando acepto a Jesús como mi único Señor me salvo. Sí, ¿y quién va a reparar ese error y ese daño? Y así hay muchos casos. Y las heridas también. Y por solo orar y porque Dios me perdona, y Dios me perdonó ya, yo no tengo por qué reparar mi error, y Dios me dio la oportunidad y me dio una nueva vida, porque yo he vuelto a renacer, porque me volví a bautizar. Entonces, hay que tener cuidado. Claro. Porque la misma conciencia nos traiciona, y a la hora de la muerte, el que nos juzga es Dios. Y a Él tendremos que rendir cuenta de todo lo que hemos hecho aquí en la tierra. De todo. Desde que tuvimos uso de razón. Sí. Porque para pecar hay que tener uso de razón, ¿verdad? Claro que sí. Bueno, Padre, vamos a una pausa y volvemos.
Continuamos con mucho más aquí en las Buenas Nuevas para Todos, pues hablando de la confesión y queremos pues ya entrar en materia, ¿no?, del catecismo y queremos leer el numeral 1447. Hablar un poco sobre la historia de la confesión. Sí, ¿no? porque muchos no saben de dónde viene esto de la confesión, cómo se practicaba la confesión en los primeros siglos, porque nuestra iglesia no nació en el siglo pasado, mucho menos en este, ¿no? La Iglesia Católica fue fundada directamente por Jesucristo, no por ningún papa, ni por ningún sínodo, ni por ningún concilio. Con todos los defectos que pueda tener, la fundó Jesús. Jesús. Los primeros católicos fueron los apóstoles. Y la Virgen, miembro singular de la Iglesia Católica. San José. San José, padre nutricio del Señor, y todos los mártires de los primeros siglos, todos eran católicos, no había otra iglesia, una sola iglesia. Luego vino el cisma de Oriente, donde quedaba la cabeza de la iglesia, si en Constantinopla o en Roma, y también por esto del filioque, la procedencia del Espíritu Santo, digamos que fueron los dos factores. Unos decían que del Padre y del Hijo, otros solo del Padre. Y ahí vino el cisma, luego viene el otro cisma, ¿verdad?, con Enrique VIII, cuando se separa la iglesia episcopal anglicana, corrijo, y la iglesia anglicana cuando llega a Estados Unidos se denomina episcopal. Y luego con Martín, Lutero, Zwinglio y Calvino, que, bueno, fue otro cisma doloroso que se dio. Y hay que ver hasta dónde cisma, porque los luteranos sí, fue un cisma. Pero después de los presbiterianos que salieron un grupo de presbiterianos y grupos de calvinistas y grupos de bautistas, allí entonces se originaron las diferentes iglesias pentecostales y evangélicas que existen hasta hoy, desde hoy, porque se van subdividiendo, a tal punto que cualquiera puede tomar la Biblia y decir: yo soy cristiano, yo soy pastor, le pongo a la iglesia el nombre Jesús de la Roca que salva. Ya, esta es la iglesia, se llama Jesús de la Roca. Sí, pero ¿de dónde viene? ¿Qué identidad tienes tú? No, la palabra de Dios dice aquí en Mateo no sé qué, que si tú confiesas con el Señor que Jesús, ya, venga, yo te bautizo en este momento. Aquí no hay ninguna identidad, no hay, digamos, una estructura, un esquema donde te involucra directamente con una organización que tiene fundamentos históricos, bíblicos, teológicos y de un camino de 20 siglos. No existe. Pero lo que llama la atención es que las personas, porque se ha vendido ya la fe de esta manera, que lo que importa es algo personal, donde tú crees, no la institución a la que tú perteneces, si es legítima o no. Lo que llama la atención es la cantidad de gente que se involucra en estos movimientos, que se conocen como nuevos movimientos religiosos. Y esto que pasa, que tiene un sello cristiano, porque creen en Jesús, pasa también con muchos otros movimientos que no tienen una estructura de tradición sólida, etcétera, como la New Age. Y hay cantidades de agrupaciones, infinidades que no se pueden cada contar. quien con su ideología. Sí, y cada uno está pensando que esto es la respuesta para los problemas del hombre, como la cienciología de el que hace las películas de Tom Cruise. Pertenece a una ciencia que se llama cienciología. Eso es una secta, no es una iglesia histórica. Y así como esa secta, hay muchas otras más. O sea que somos privilegiados, Padre. Y con todos los efectos y con todos los ataques que pueda tener la Iglesia Católica, porque tiene ataques, tiene enemigos,
les guste o no, es la iglesia que Jesús fundó. Históricamente es la iglesia católica porque no existían otras. Y cuando decimos la que Jesús fundó, no solo estamos hablando de la iglesia católica romana, también la ortodoxa, porque las iglesias ortodoxas, que son varias, son fundadas por Jesús y los apóstoles. Y la episcopal o anglicana, que también viene de la fundación de los apóstoles, ya después viene lo del cisma, ¿no? Sí, donde todo se dividió. Pero bueno, vamos a ver qué nos dice el catecismo acerca de la historia. ¿Cómo se practicaba el ¿Cómo sacramento? se practicaba exactamente? A ver si lo vemos en pantalla y usted lo puede leer. El número Sí. 1447. 1447. A ver. A lo largo de los siglos, la forma concreta según la cual la Iglesia ha ejercido este poder recibido del Señor ha variado mucho. Durante los primeros siglos, la reconciliación de los cristianos que habían cometido pecados particularmente graves después de su bautismo, por ejemplo, idolatría, homicidio o adulterio, estaba vinculada a una disciplina muy rigurosa, según la cual los penitentes debían hacer penitencia pública por sus pecados, a menudo durante largos años antes de recibir la reconciliación. A este orden de los penitentes, que sólo concernía a ciertos pecados graves, sólo se era admitido raramente y en ciertas regiones una sola vez en la vida. Durante el siglo VII, los misioneros irlandeses, inspirados en la tradición monástica de Oriente, trajeron a Europa continental la práctica privada de la penitencia, que no exigía la realización pública y prolongada de obras de penitencia antes de recibir la reconciliación con la Iglesia. El sacramento se realiza desde entonces de una manera más secreta entre el penitente y el sacerdote. Esta nueva práctica preveía la posibilidad de la reiteración del sacramento y abría así el camino a una recepción regular del mismo. Permitía integrar en una sola celebración sacramental el perdón de los pecados graves y de los pecados veniales. A grandes líneas, esta es la forma de penitencia que la Iglesia practica hasta nuestros días. Bueno, habría que aclarar que si bien el sacramento de la penitencia ha pasado por varias formas de ejercitarlo, dos han prevalecido, ¿no? La auricular, a partir del siglo VII, que se introduce por los misioneros irlandeses en Europa, y la penitencia canónica, que fue al principio, en donde se le absolvía a la persona el pecado después de manifestar públicamente su arrepentimiento a través de largas penitencias. Ahora, ¿por qué al principio era de una manera y por qué ahora de otra? Bueno, la iglesia evoluciona, el Espíritu Santo siempre acompaña a la iglesia discierne en sínodos, pastoralmente, frente a los nuevos retos que se presentan, digamos, de acuerdo también a las culturas. Una realidad es la iglesia en Asia Menor, una realidad la iglesia en Europa y otra realidad la iglesia en América, o la iglesia en África, o la iglesia en Asia. Todo esto influye a la hora de tomar decisiones al respecto, ¿no? Las culturas y las realidades que se viven. ¿Qué pasa en los primeros siglos? Vamos aquí al siglo II, siglo III. Y lo que decíamos en la primera parte de este encuentro, ¿no? Cuando uno era bautizado, se le perdonaban a uno todos los pecados.
y ese mismo día la persona recibía la confirmación y recibía el bautismo, perdón, la primera comunión. Pero la carne es débil y muchos iban a bautizarse sin estar debidamente preparados. A veces por razón de catequesis, catequistas no preparados, a veces por la falta de conversión de quien era catequizando o catequizado. ¿Y qué pasa? Como era un tiempo de persecución que todavía existía, algunos cristianos que habían renunciado al paganismo y habían renunciado a la idolatría, por temor a perder su trabajo, por temor a que su familia pasara hambre, en una redada y una persecución decía, ¿tú eres cristiano? Y decían, no, yo no lo soy. Y luego otro cristiano se dio cuenta que sí lo era y lo denuncia a la comunidad. Entonces viene el proceso que se llama excomunión. Cuando una persona cometía pecados graves, como era el homicidio, aún defendiendo una causa justa, y para defender algo justo tú asesinas a alguien y eso no se había contemplado en la catequesis, ¿qué pasaba en esas circunstancias? La persona era excomulgada. El homicidio, la idolatría y el adulterio. Si una persona ya bautizada, confirmada y que había recibido la comunión, le era infiel a su esposa y tuvo un momento de debilidad en la guerra, luchando un batallón contra otro y en la noche una mujer se le acercó y tuvo una relación y otro se dio cuenta y lo denuncia, o él mismo después lo dice a la comunidad cristiana que cayó en esto, inmediatamente quedaba excomulgado. Porque esa mentalidad de la época era de que si tú eres bautizado, ya tú eres santo, tú eres Jesús en el mundo, tú no llegas a pecar nunca más, tú eres la luz para los demás, porque Jesús dijo, ustedes son la luz del mundo. ¿Cómo yo voy a ser luz si he caído en pecado? Entonces, la iglesia se reúne y dice, bueno, esto, ¿cómo es posible? Y no iban a pecar más. Después de 2 años de catequesis, de formación, se les enseñó todo esto y sin embargo cayeron. Entonces, la iglesia dice, y hay un libro de apología para quienes habían caído en pecado que se llama El Pastor de Hermas, que se presenta a la iglesia con la visión de una torre. Es un libro apologético de defensa a quienes han incurrido en el pecado mortal. Forma parte de la patrología apostólica, es decir, de la patrología de los padres apostólicos, de los sucesores de los apóstoles, el escritor del Pastor de Hermas. Porque algunos están cerrados de que no, cayeron y excomulgados y ya no pueden volver a comulgar nunca más y ya no se les puede llamar cristianos. Eran prácticas rigurosas. Entonces, por esa mentalidad, este libro pues busca la manera de la reconciliación, de llamar a estos cristianos que han caído en pecados graves y se les dice, bueno, le vamos a dar la absolución, el perdón de los pecados, pero siempre y cuando ustedes demuestren que están arrepentidos. Y ahí es donde viene la penitencia. La penitencia en su origen era una demostración de que yo realmente estoy arrepentido de lo que hice y yo quiero cambiar y tengo el propósito de no volver a pecar. Hoy no se ve así la penitencia, hoy se ve como un acto piadoso de reparación ante un pecado que yo cometí. Fíjate cómo cambia. Están cambiando todo. Cómo cambia la cosa. Bueno, el próximo programa, porque ya nos hemos ido del tiempo, vamos a seguir hablando de cómo se da el cambio en la praxis del sacramento de la penitencia. Y por qué ahora nos confesamos primero y hacemos la penitencia después. Sí, Padre. Entonces nos despedimos y bueno, que Dios le bendiga y la Santísima Virgen María.